Solo para desvelados. Relatos de la medianoche. Suscríbete y comparte si te atreves. ¿Insomnio? Turno de noche. Eres un alma trasnochadora. El miedo es el compañero perfecto para las horas más oscuras. Bienvenido al rincón donde la noche nunca termina y las sombras tienen voz. Solo para desvelados es tu dosis semanal de terror literario, especialmente diseñada para acompañar a quienes viven la noche, trabajadores nocturnos, estudiantes o cualquiera que luche contra el insomnio y busque una experiencia escalofriante para llenar las largas horas de la madrugada. Sumérgete en historias originales, todas escritas y narradas por mí, el autor, garantizando relatos frescos y profundamente inmersivos que no encontrarás en ningún otro lugar. Aquí, la ficción se siente aterradoramente real. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas el próximo escalofrío. Prepárate, baja las luces y quédate despierto. Guayar, Claudio Darío. Bienvenidos a una nueva madrugada de misterio en Solo para Desvelados, Relatos de la Medianoche. Hay deudas que no se pagan con dinero y caminos que no figuran en ningún mapa convencional. Esta noche nos adentramos en la soledad de la Ruta 34, donde el asfalto no solo une ciudades, sino que desentierra culpas que creíamos haber dejado atrás. Acompañaremos a Oscar, un camionero acorralado por la necesidad, en un viaje que comienza con un flete misterioso en Rosario y termina en las sombras más profundas del monte santiagueño. Una historia donde la carga no es lo que parece y donde el pasado tiene una forma aterradora de reclamar lo que le pertenece. Prepárense para descubrir qué sucede cuando el silencio de la ruta decide finalmente hablar. Antes de encender los faros y arrancar este viaje hacia el abismo, quiero agradecer de todo corazón a cada uno de ustedes que ya forman parte de esta comunidad. Gracias por suscribirse, por activar la campanita y por dejar sus comentarios en cada historia. Su apoyo es el combustible que mantiene este canal encendido en medio de la penumbra. Y si eres nuevo por aquí y te apasionan los relatos que no te dejan dormir, te invito abiertamente a que te suscribas ahora mismo y actives todas las notificaciones. No querrás quedarte solo cuando las luces se apaguen. Busquen un lugar tranquilo, ajusten sus auriculares y asegúrense de que las puertas estén bien cerradas. La radio de este viejo Mercedes ya empieza a emitir una estática que no es de este mundo y el motor ha comenzado su marcha hacia lo inevitable. Pónganse cómodos, porque a partir de este momento, el asfalto es el único testigo. Damos comienzo a la historia central de esta noche, en Solo para Desvelados, Relatos de la Medianoche. El flete del abismo, donde el asfalto devora los pecados y el silencio tiene garras. Capítulo 1. El pacto en la estación de Rosario. Hay una hora, entre las 3 y las 4 de la mañana, en la que las rutas argentinas dejan de ser caminos para convertirse en túneles hacia otro mundo. Los que pasan la vida frente al volante lo saben. El cansancio no es solo sueño, es una puerta abierta. En la llanura infinita, donde los faros apenas muerden la oscuridad, el pasado suele viajar de polizón en el acoplado. Dicen que hay cargas que no se pesan en kilos, sino en remordimientos, y que hay parajes en el norte donde el mapa se borra para dejar paso a lo que nunca debió ser desenterrado. Esta es la historia de un hombre que creyó que el dinero podía comprar su seguridad,
y de una ruta que no conoce la piedad para los que olvidan lo que dejaron en la banquina. La noche en las afueras de Rosario no era simplemente oscura, era espesa, cargada de una humedad que se pegaba a los pulmones como un aviso silencioso. Óscar terminó su tercer café jarrito en una estación de servicio de la Circunvalación, ese limbo de luces de neón parpadeantes y olor rancio a gasoil, donde el tiempo parece detenerse. Miraba su viejo Mercedes con desconfianza. El motor tosía más de la cuenta y las cubiertas ya no tenían dibujo. Pero las deudas no perdonan. En el mundo del transporte, si no rodás, no comés. Y Óscar estaba a un paso de quedar a pie. Fue entonces cuando lo vio aparecer en el espejo retrovisor del bar. Un hombre flaco, envuelto en un sobretodo gris que parecía haber sido cortado de una mortaja, se acercó a su mesa. No producía sonido al caminar, como si sus pies no terminaran de tocar el suelo mugriento del parador. Se sentó frente a él sin pedir permiso. ¿Usted es Óscar? No era una pregunta. La voz del hombre, que dijo llamarse Alfredo, sonaba como el roce de dos piedras secas en el fondo de un pozo. Me dijeron que es un hombre de palabra, y sobre todo un hombre que sabe mirar hacia adelante sin preguntar por lo que deja atrás. Alfredo no buscaba un flete convencional. Con un gesto lánguido, señaló hacia la zona de sombras de la playa de estacionamiento, donde un bulto espera sobre un pallet reforzado. Estaba cubierto por una lona negra mate, una tela que parecía absorber la luz de los reflectores en lugar de reflejarla. No tenía la forma cuadrada de una caja ni la rigidez de un motor. Era algo irregular, casi orgánico, que ocupaba el centro de la carga con una presencia inquietante. Soltó Alfredo, deslizando un sobre abultado que golpeó la mesa con un sonido seco metálico. 10 veces su tarifa habitual, Óscar. La mitad ahora, la otra mitad me la cobra usted mismo cuando llegue a la ruta 34, exactamente en el kilómetro 450. Ahí estaré esperándolo. Óscar sintió un pinchazo de hielo en la base del cráneo. El kilómetro 450 era Monte Cerrado, un tramo de la 34 conocido por las cruces en la banquina y las historias que los camioneros solo cuentan cuando ya salió el sol. Preguntó Óscar con la mano temblando ligeramente mientras rozaba el sobre. ¿Qué es esto? ¿Contrabando? ¿Alguna porquería de la política? Alfredo se inclinó hacia adelante. Sus ojos eran dos cuencas de sombra que parecían no tener fondo. Es algo que usted perdió hace mucho tiempo y que hoy decide volver a casa. Susurró. Y por un segundo, Óscar creyó ver un movimiento bajo la lona negra allá afuera, como si algo se acomodara. Pero escuche bien, porque de esto depende que usted llegue vivo a Tucumán. Hay normas que son más sagradas que la Biblia en esta ruta. Alfredo levantó 3 dedos largos y pálidos. Primero, bajo ninguna circunstancia, ni por curiosidad, ni por accidente, puede usted observar la carga. La lona no se levanta. Si un solo centímetro de lo que hay debajo queda expuesto a sus ojos, el contrato se rompe, y usted no querrá estar en esta cabina cuando eso pase. Segundo, si empieza a escuchar ruidos en el acoplado, rasguños, susurros o golpes rítmicos, no se detenga. Suba el volumen de la radio hasta que sus oídos sangren, pero no frene. Y tercero, si en la banquina ve un Falcon celeste con el capó levantado y un hombre pidiendo auxilio, acelere. No importa cuánto grite, no importa si se parece a alguien que usted conoció. Ese hombre es un eco que tiene hambre, Óscar, y usted lleva el banquete en la caja. El camionero tragó saliva. El hambre y la desesperación son consejeros peligrosos. Miró el sobre, miró la lona negra que parecía latir bajo la luz de la luna y aceptó. Ayudó a cargar el bulto con un guinche que crujió de forma antinatural
como si el peso de la carga cambiara a cada segundo. Al tensar las sogas, Oscar juró sentir un calor humano emanando de la tela, un calor febril que le erizó los pelos del brazo. Subió a la cabina, puso primera y el Mercedes rugió, soltando una bocanada de humo negro. Mientras dejaba atrás las luces de Rosario, la radio se encendió sola, escupiendo una estática violenta que se transformó de pronto en una melodía infantil, una que Oscar solía silbar hace mucho tiempo. De la nada, la música se cortó y una voz pequeña, cargada de una melancolía insoportable, susurró por los parlantes. Gracias por subirme, papá. Qué largo se hizo el camino en la oscuridad. Oscar sintió que el corazón se le detenía. Aquella era la voz de Matías, la voz de su hijo, el mismo que había despedido bajo la tierra húmeda hacía 20 años, tras un accidente que Oscar nunca pudo perdonar. El frío en la cabina se volvió ártico. Sus manos, curtidas por décadas de asfalto, empezaron a temblar violentamente sobre el volante de baquelita. Miró el dial de la radio. Estaba apagada. Un sudor frío le recorrió la espalda mientras la voz volvía a sonar, esta vez más cerca, casi como si alguien estuviera sentado en el asiento del acompañante, aunque el lugar estuviera vacío. No mires atrás, papá. Solo maneja. Oscar apretó el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos y hundió el pie en el acelerador. La Ruta 34 se abría ante él como una boca hambrienta y el viaje hacia el abismo, cargando con su propia sangre muerta en el acoplado, acababa de comenzar. Capítulo 2. El reflejo en la banquina. El Mercedes 1114 devoraba los kilómetros de la Ruta 34 con un quejido asmático, pero el verdadero ruido no venía del motor. El silencio en la cabina se había vuelto una presencia física, una masa fría que se sentaba en el asiento del acompañante y le apretaba el pecho a Oscar. Sus manos, nudosas y curtidas por décadas de sujetar volantes de baquelita, temblaban con un ritmo eléctrico. Intentó serenarse. Inhaló el aire viciado de tabaco armado y gasoil, tratando de anclarse a la realidad de los relojes de presión y la luz tenue del tablero. Es el cansancio, viejo. Son las luces. Es la soledad. Masculló entre dientes, pero su propia voz le sonó extraña, como si perteneciera a un extraño. El nerviosismo le jugaba a una guerra de guerrillas. Cada sombra que proyectaban los matorrales de la banquina bajo la luz de los faros parecía estirarse, transformándose en dedos negros que querían trepar al estribo del camión. El asfalto, esa cinta gris que solía ser su hogar, ahora se sentía como una trampa que se cerraba sobre él. De repente, un golpe seco, vibrante, sacudió el piso de la cabina. Oscar saltó en el asiento, casi perdiendo el control. El golpe venía de atrás, del acoplado. No fue un desplazamiento de carga normal, fue un impacto sólido, como si algo con hombros y rodillas hubiera arremetido contra la pared de madera que separaba su espalda del flete. Un ritmo lento, deliberado, un corazón de piedra empezando a latir bajo la lona negra. Oscar recordó la segunda regla. Si escucha ruidos, suba el volumen de la radio. Estiró los dedos hacia la perilla con un pavor que le paralizaba las articulaciones. Al encenderla, la radio no emitió música. Un estallido de estática violenta, un chirrido de metal contra metal inundó la cabina. Pero entre el ruido blanco, empezaron a filtrarse voces. Eran cientos de voces susurrando al mismo tiempo. Una masa de lamentos que subían y bajaban de tono, como una marea de almas atrapadas en una frecuencia muerta. ¡Basta!, gritó Oscar, subiendo el volumen al máximo para ahogar los golpes de atrás, aunque el ruido de la radio le hacía sangrar los oídos. Fue entonces cuando la oscuridad de la ruta le devolvió el primer golpe. A lo lejos,
Una mancha de color celeste metalizado rompió la negrura absoluta. Un Ford Falcon, ese modelo que en las rutas argentinas arrastra una historia de sombras, estaba detenido en la banquina derecha. Tenía el capó levantado, exhalando un vapor blanco y denso que se enroscaba en el aire como una serpiente. Al lado del auto, un hombre agitaba una linterna de luz amarillenta, una luz débil que parecía agonizar en la inmensidad del campo santiagueño. El corazón de Óscar golpeó contra sus costillas con la fuerza de un pistón. El hombre de la linterna estaba encorvado, vestido con una campera de cuero gastada, idéntica a la que Óscar había perdido en el accidente de hacía 20 años. A medida que el camión se acercaba, la luz de los faros barrió la figura. Óscar quiso frenar. El instinto solidario del camionero, forjado en miles de noches de ayuda mutua, le ordenó pisar el pedal. Pero entonces lo vio. El hombre no tenía rostro. Debajo de la visera de la gorra no había ojos, ni nariz, ni boca. Solo una superficie de piel lisa, tensa y pálida como la cera de un velón, cruzada de punta a punta por una cicatriz roja y purulenta que todavía parecía fresca. Era la misma marca que Óscar llevaba oculta bajo el pelo, el recuerdo físico del vuelco que le arrebató a su hijo. Aulló Óscar, cerrando los ojos por un segundo y hundiendo el pie en el acelerador. No es real. No estás ahí. El camión pasó rugiendo a centímetros del espectro. El aire desplazado por el Mercedes hizo que el vapor del Falcon se metiera por la ventanilla, trayendo un olor nauseabundo a flores podridas y hierro oxidado. Óscar miró por el espejo retrovisor, esperando ver la silueta alejándose, pero el terror alcanzó un nuevo nivel de profundidad. El hombre del Falcon estaba parado ahora en el centro exacto de la ruta, inmóvil, señalando con un dedo largo y huesudo hacia el acoplado de Óscar. En ese instante, la lona negra del flete se sacudió con una furia animal. Algo debajo de la tela empezó a estirarse, dibujando formas imposibles. Codos puntiagudos, manos que intentaban desgarrar la soga y un bulto que recordaba vagamente a una cabeza pequeña que buscaba aire. El camión empezó a zigzaguear. El peso de la carga se movía de un lado a otro como si el bulto estuviera tratando de saltar del pallet para correr hacia el hombre sin rostro. Óscar, con lágrimas de puro espanto rodándole por las mejillas, aferró el volante con una fuerza tal que la baquelita empezó a crujir. La radio, en medio de la estática, soltó una carcajada infantil que se transformó en un llanto agudo, lacerante. Ya casi llegamos, papá. El olor de la cicatriz dice que nos estamos olvidando de algo. Óscar no soltó el acelerador. Sabía que si frenaba, si permitía que el silencio de la ruta lo alcanzara, lo que llevaba atrás terminaría de desatarse. El kilómetro 450 era ahora su única salvación, o quizás el lugar donde finalmente se daría cuenta de que el flete no era para Alfredo, sino para su propia condena. Capítulo 3. El abrazo del monte y el metal. El Mercedes 1114 empezó a fallar justo cuando el cartel del kilómetro 400 pasó como una exhalación bajo el haz de las luces bajas. Fue un hipo metálico, un tartamudeo profundo en la inyección que hizo que toda la cabina vibrara con una frecuencia extraña, una que se sentía directamente en la boca del estómago. Óscar bombeó el pedal del acelerador con una desesperación creciente, sintiendo cómo la potencia se le escurría entre los dedos como arena fina. El motor, ese viejo corazón de hierro que lo había acompañado por media Argentina sin quejarse, emitía ahora un sonido agónico, un quejido de metal sufriente que parecía estar tragando tierra seca en lugar de gasoil.
Ahora no, vieja. Por lo que más quieras. Ahora no. Suplicó Oscar, golpeando el tablero con el puño cerrado, intentando despertar una chispa de vida en la maquinaria. Pero la Ruta 34 ya no era una aliada, era una fosa abierta. A ambos lados, el monte santiagueño se cerraba como una muralla de espinillos y algarrobos negros que parecían inclinarse sobre el asfalto, estirando sus ramas secas como garras que querían atrapar el camión en su huida. El aire se volvió tan denso y cargado de una electricidad estática que el parabrisas empezó a empañarse desde el exterior con una película de grasa grisácea. Oscar accionó los limpiaparabrisas con urgencia, pero las escobillas solo lograron arrastrar una sustancia negra y viscosa que desprendía un olor nauseabundo, una mezcla de flores podridas y tierra removida de cementerio. En medio de ese forcejeo mecánico contra la muerte del motor, el ruido que venía del acoplado cambió drásticamente. Ya no eran los impactos secos de antes, ahora era el sonido inconfundible de algo desatándose con paciencia. El roce de las sogas de cáñamo contra la madera de las barandas era un lamento constante que se filtraba por la luneta trasera de la cabina. Oscar, con el cuello rígido y un sudor frío que le empapaba la camisa hasta pegársela al cuerpo, no pudo evitar mirar por el espejo retrovisor interno. La lona negra ya no estaba tensa ni asegurada. Bajo la luz pálida de la luna, la tela se hundía y se elevaba con una cadencia rítmica, siguiendo el compás de una respiración profunda, húmeda y pesada. Una mano pequeña, de una blancura brillante que recordaba al hueso pulido, asomó por debajo de un pliegue de la lona y empezó a palpar el borde del pallet, buscando un punto de apoyo para incorporarse. Papá, hace mucho frío acá atrás. La lona me quema la piel. La voz surgió de la radio con una claridad que rompió la estática de golpe, cargada de una melancolía que le partió el alma a Oscar. El camionero quiso gritar, pero su garganta se había convertido en un desierto de sal donde las palabras morían antes de nacer. El motor dio un último estertor, una explosión interna que sacudió todo el chasis y se detuvo por completo. El silencio que se instaló en ese momento fue más violento que cualquier estruendo previo. Era un silencio absoluto que zumbaba en los oídos y que le permitía escuchar con una nitidez aterradora cómo algo pesado se desplazaba sobre el techo de la cabina, justo encima de su cabeza. El metal crujía bajo un peso que no debía estar ahí. Fue en ese instante de vulnerabilidad total cuando las luces de posición del Mercedes iluminaron el final del camino. A menos de 100 metros, el Falcon celeste apareció nuevamente, pero esta vez estaba cruzado en medio de la ruta, bloqueando ambos carriles como una barrera de acero impenetrable. No tenía el capó levantado. Estaba allí, imponente, con sus faros delanteros encendidos, emitiendo un resplandor rojizo que teñía el asfalto de un color sangre líquida. El hombre sin rostro estaba sentado sobre el capó del auto con la misma parsimonia de quien espera a un viejo amigo. Tenía los brazos cruzados sobre la campera de cuero y la cabeza levemente inclinada hacia un costado. Y a su lado, parada sobre el pavimento caliente, había una figura más pequeña. Un niño con la ropa sucia de tierra roja y los ojos cubiertos por una venda de gasa amarillenta que parecía gotear una humedad oscura. Oscar sintió que la razón se le quebraba definitivamente. El camión, despojado de su motor, seguía avanzando por pura inercia, rodando lentamente hacia el Falcon, hacia ese rincón del pasado que lo esperaba para cobrarle una deuda que el tiempo no había podido borrar. Los dedos infantiles que se asomaban por el borde superior del parabrisas empezaron a abollar el metal del techo con una fuerza sobrenatural, aferrándose para no caer mientras el vehículo se detenía. Dijo la voz desde el techo, ahora tan cerca que Oscar sintió el aliento frío rozándole la nuca a través de la chapa. Ya llegamos a la reunión, papá.
Alfredo dijo que si no nos abrías la puerta, tendríamos que entrar nosotros por el vidrio. El Mercedes se detuvo finalmente a escasos metros del Falcon Celeste. El silencio del monte fue interrumpido por el impacto sordo de algo grande saltando desde el techo del camión hacia el asfalto. Oscar cerró los ojos con fuerza y trabó las puertas laterales con manos espasmódicas, pero en lo más profundo de su ser sabía que las cerraduras de este mundo no tenían poder contra lo que estaba afuera. En la penumbra de la Ruta 34, el hombre de la cicatriz se puso de pie y empezó a caminar hacia la ventanilla del conductor, arrastrando los pies con una lentitud tortuosa, mientras la pequeña figura de la venda empezaba a rodear el camión, buscando con sus manos ciegas la carga que Oscar había jurado proteger sin mirar. Susurró una voz que parecía nacer del mismo aire dentro de la cabina. Kilómetro 450. El flete ha llegado a su destino final, camionero. Es hora de que nos entregues lo que queda de vos. Capítulo 4. El desentierro de la verdad. El frío dentro de la cabina ya no era una sensación térmica. Era una entidad viva que le entumecía los pulmones a Oscar. El Mercedes, ahora convertido en un ataúd de metal varado en el kilómetro 450, parecía encogerse bajo la presión de la noche santiagueña. Afuera, el hombre de la cicatriz se detuvo frente a la ventanilla del conductor. Su rostro liso, esa máscara de cera pálida, se pegó al vidrio. No tenía ojos, pero Oscar sentía una mirada abrasadora que le recorría el alma, desnudando cada uno de sus errores, cada kilómetro de huida que había intentado poner entre él y aquel accidente de hace 20 años. Oscar se encogió contra el respaldo, con el corazón martillando contra sus costillas como un animal enjaulado. El hombre del Falcon levantó una mano y con una lentitud tortuosa empezó a dibujar círculos en el vidrio empañado. El chirrido del dedo contra el cristal era un lamento agudo que se metía por sus oídos hasta hacerlo sangrar. No podés huir de lo que llevas encima, Oscar. El flete siempre fue para vos. La voz no vino de afuera, sino de todos los rincones de la cabina al mismo tiempo. De repente, un estruendo sacudió todo el chasis. En el acoplado, la carga finalmente se había liberado. El sonido de la lona negra rasgándose fue como el de una piel siendo arrancada. Oscar escuchó el roce de algo pesado deslizándose por las maderas del camión, bajando hacia el asfalto. Los resortes del Mercedes saltaron cuando el peso abandonó la caja. Por el espejo retrovisor, vio a la pequeña figura de la venda, el niño que tenía la voz de Matías, acercarse a la parte trasera del camión. Lo que emergió de la lona no era un bulto inanimado, era una masa de extremidades largas y pálidas, una forma que se retorcía sobre sí misma, buscando desesperadamente una forma humana que ya no poseía. Era el dolor de Oscar, sus años de silencio y su cobardía materializados en una carne grisácea que pulsaba con un calor febril. Alfredo apareció de la nada, surgiendo entre los espinillos del monte como si siempre hubiera sido parte de la maleza. Caminó con su traje de muerto hasta quedar junto al Falcon Celeste, y dijo a Alfredo con su sonrisa que se ensanchó, revelando hileras de dientes que parecían astillas de hueso: Cumplió con las reglas, Oscar. No miró la carga, al menos no con los ojos del cuerpo, pero la carga lo miró a usted desde el primer kilómetro. Bájate. El contrato exige la entrega en mano. Oscar sintió que su brazo derecho se movía solo. Su mano, desobedeciendo las órdenes de su cerebro aterrado, buscó la manija de la puerta. Los seguros saltaron con un chasquido metálico que sonó como un disparo en la soledad de la ruta. La puerta se abrió de par en par, invitando a la oscuridad a entrar.
Bajó del camión con las piernas de trapo. El asfalto quemaba bajo sus pies a pesar del frío ártico del aire. El hombre de la cicatriz se hizo a un lado, permitiendo que la criatura que había salido del acoplado se acercara. Oscar retrocedió hasta chocar contra el Falcon celeste. El metal del auto estaba hirviendo, como si el motor hubiera estado funcionando en el infierno. El niño de la venda se acercó y le tomó la mano. Sus dedos estaban helados, pero su contacto quemaba como el ácido. ¿Por qué me dejaste ahí, papá? El señor Alfredo dijo que si traías el flete hasta acá, podíamos irnos juntos en el Falcon, dijo el niño levantando la venda. Debajo no había ojos, solo dos pozos de oscuridad infinita que reflejaban el momento exacto del vuelco, las llamas, el olor a caucho quemado y el grito que Oscar había ahogado durante 2 décadas. Oscar miró hacia el interior del auto celeste. El asiento del conductor estaba vacío, esperándolo. Comprendió con un horror absoluto que el flete no era el bulto de la lona. El flete era él, su vida, sus recuerdos, su carne. Alfredo no era un cliente, era el cobrador de una deuda que no admite cuotas. La masa de carne pálida que había salido del camión empezó a envolverse alrededor de Oscar, fusionándose con su ropa, con su piel, con su respiración. Sintió cómo sus propios rasgos empezaban a borrarse, cómo su rostro se volvía liso como el de aquel hombre de la banquina. Su memoria se fragmentaba, convirtiéndose en estática de radio, en olor a gasoil y en el zumbido eterno de la Ruta 34. Alfredo le tendió las llaves del Falcon. Es tu turno de esperar en la banquina, Oscar. Hay un nuevo flete saliendo de Rosario ahora mismo. Un hombre con deudas. Un hombre que cree que el hambre es más fuerte que el miedo. Tenés que estar listo para cuando pase por el kilómetro 400. Oscar, ya sin voz, ya sin nombre, subió al Falcon celeste. El motor del auto arrancó con un rugido que hizo temblar el monte santiagueño. Alfredo desapareció en la negrura, dejando el Mercedes 1114 abandonado en medio del asfalto, con la lona negra flameando como una bandera de derrota. Las luces rojas del Falcon se alejaron por la ruta, no hacia Tucumán, sino hacia el centro mismo de la nada, dejando tras de sí un silencio que solo es interrumpido de tanto en tanto por el susurro de una radio que busca una frecuencia que ya no existe. Horas más tarde, cuando el sol empezaba a castigar el pavimento, otro camionero se detuvo al ver el Mercedes vacío. Al subir a la cabina, no encontró a nadie, pero al encender la radio para pedir ayuda, solo escuchó una risa infantil y el sonido de un Falcon acelerando en la distancia. En el asiento del acompañante, grabada en el cuero, había una mancha de humedad con la forma de una mano pequeña y un sobre lleno de billetes viejos que olían a flores podridas. El ciclo había comenzado de nuevo. Fin. Claudio Darío Guayar, autor del cuento, escrito el 2 de noviembre del 2024. Y así concluye este viaje por la Ruta 34, una travesía donde Oscar descubrió, demasiado tarde, que el verdadero peso que cargaba no estaba en el acoplado, sino en su propia conciencia. El flete del abismo nos deja una certeza inquietante. Hay caminos que no tienen retorno y deudas que el pasado cobra, tarde o temprano, con la moneda de nuestra propia existencia. El Mercedes sigue abandonado en el monte, pero el Falcon celeste ha vuelto a salir a la banquina, esperando a su próximo chofer. Antes de apagar los faros por esta noche, queremos enviar un saludo muy especial y nuestro más sincero agradecimiento a la revista Latina 809, con sede en León, España, y a su director, Sherry Santana, por el apoyo constante y por ser un pilar fundamental en la difusión de estas historias.
Es un honor contar con su respaldo profesional en cada una de nuestras entregas. A todos ustedes, nuestros queridos desvelados que nos acompañan madrugada tras madrugada, les damos las gracias por estar ahí. Gracias a quienes ya se han suscrito, a quienes han activado la campanita para no perderse ningún relato, y a todos los que nos dejan sus comentarios y teorías. Su participación es el motor que mantiene vivo este espacio. Si eres nuevo y este relato te ha erizado la piel, te invito formalmente a sumarte a nuestra comunidad. Suscríbete, activa las notificaciones y prepárate para la próxima cita con lo desconocido. Soy Claudio Darío Guayar y esto ha sido Solo para Desvelados, Relatos de la Medianoche. Busquen refugio, aseguren las puertas e intenten descansar, si el silencio se los permite. Hasta la próxima madrugada. Convocatoria abierta. Proyecto de accesibilidad en YouTube. LSA. Hola a todos. Mi nombre es Claudio Darío Guayar y junto a Laura Marisa Torres estamos en la búsqueda de un colaborador o colaboradora con conocimientos en lengua de señas argentina, LSA, que quiera sumarse a un proyecto de inclusión en nuestros canales de YouTube. Nuestra meta es que las personas sordas dejen de estar excluidas del contenido de relatos y puedan disfrutar de nuestras producciones de la misma manera que el resto de la audiencia. Sobre los proyectos, Solo para Desvelados, Relatos de la Medianoche, mi canal dedicado a relatos de terror y suspenso. El amor y el sentimiento, el canal de Laura, enfocado en reflexiones de vida y mensajes de amor. ¿Qué buscamos? Alguien que desee participar por el compromiso con la lengua de señas argentina, compartiendo nuestra visión de que la cultura y el entretenimiento deben ser para todos. Es ideal para estudiantes avanzados o intérpretes que busquen visibilidad y quieran aplicar sus conocimientos en un formato creativo. Lo que ofrecemos: créditos completos en cada video y en la descripción. Difusión mutua en nuestras redes sociales y comunidades. La satisfacción de abrir una puerta que hoy está cerrada para muchos en el mundo de los relatos en español. Si te apasionan las historias de terror o los mensajes de reflexión y quieres ayudarnos a que el contenido sea realmente para todos, queremos hablar con vos. Contacto: Claudio, +54 9 387 440 7570. Claudio Guayar 31 @gmail.com. Laura, +54 9 11 3826 1256. El amor y el sentimiento @gmail.com. Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todas las personas que se han tomado el tiempo de leer este mensaje y considerar nuestra propuesta. Valoramos enormemente su interés y el respeto hacia esta iniciativa que busca derribar barreras en el mundo digital. Gracias por ayudarnos a difundir, por sus palabras de aliento y por compartir la visión de que el contenido de calidad, ya sea desde el suspenso o la reflexión, debe ser accesible para todos sin distinción. Gracias por ser parte de este camino hacia una comunidad más inclusiva. Con gratitud y respeto, Claudio Darío Guayar y Laura Marisa Torres.